ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. ¿Y qué le parece si vemos hoy la cuarta parte de esta armadura? El cuarto elemento, muy importante, muy especial, un poco distinto a los que hemos estado hablando hasta ahora, un elemento un poco diferente, pero también muy importante. Así es que le voy a invitar para que abramos nuestra Biblia nuevamente ahí en la carta de Pablo a los Efesios, y vamos a estarlo repitiendo, vamos a estar leyendo este pasaje en estas pláticas, en estas prédicas que todavía nos quedan, la de hoy y nos quedan otras dos más. Así es que espero que esté entendiendo, estemos asimilando la palabra que hemos estado recibiendo en estas semanas, y que el día de hoy Dios también hable a nuestro corazón de una manera especial. Efesios 6, versículos 13 al 17 dice: por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero invitarle para que cierre sus ojos ahí donde está en su lugar. Hablemos un momento con el Señor y le pidamos que Él hable a nuestro corazón en este precioso día que Él nos presta. Oramos juntos, hermanos, ¿te parece? Cierra tus ojos ahí donde está y dile: Señor, quiero que me hables, quiero que esta palabra me hable, me cambie el pensamiento, el corazón, que podamos entender lo que tú quieres hablar en este día. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es un manantial, Señor, de bendición, de sabiduría, Señor, en todo tiempo. Habla a nuestros corazones, que el día de hoy no sea la excepción, que esta palabra la pueda entender, que esta palabra, Señor, pueda entender qué significa para mí, cuáles son las implicaciones personales. Queremos crecer a través de ella. Queremos, Señor, aprender algo que nos bendiga, que nos haga crecer, que nos transforme un poco más. Así es que hoy yo de manera voluntaria dispongo mis oídos, mi mente y mi corazón para que la palabra que entre se convierta en una convicción profunda y que pueda, Señor, cambiarme para bien. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando de algunos elementos, ¿verdad?, de la armadura de Dios, y en la primera ocasión hablábamos acerca del cinturón de la verdad, cómo nuestra vida tiene que estar ceñida, tiene que estar fajada con la verdad, porque no importa lo que creamos, lo importante es que sea cierto lo que creamos. No se trata solo de creer, no se trata solo de estar ceñidos a una idea. Tenemos que estar ceñidos a la verdad, porque si lo que estamos haciendo no es correcto, no es verdadero, aunque lo creamos con todo el corazón, va a terminar mal. ¿Okay? También hablábamos acerca de la coraza de justicia, cómo cubre nuestro corazón, la parte más importante de nuestra vida. Siempre debe estar cubierta con la justicia de Dios, siempre tiene que estar cubierta con esa justicia que Dios pone sobre nosotros, pero que nosotros también tenemos que vivirla, tenemos que vivir de la manera en que Dios espera que nosotros lo hagamos, y que es eso lo que nos cubre. Amén. La palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el que entra voluntaria, decididamente al abrigo del Altísimo, dentro de las limitantes que Él puso, dentro de las líneas de seguridad que Él puso, dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que la cobertura, la protección de Dios está circunscrita a la justicia de Dios. Dios no nos va a corretear a donde nosotros andemos, ¿verdad?, para protegernos. Dios no nos va a corretear allá donde queramos hacer lo que nosotros queramos, y pensar que Dios nos va a cuidar es una idea que no concuerda con lo que Dios estableció. Tenemos que mantenernos dentro de los límites que Dios estableció para poder contar también
con esa protección, con ese cuidado en nuestra vida. Y el domingo pasado hablábamos del calzado, ¿se acuerda? Hablábamos de tener calzados los pies con el evangelio, es decir, que nuestro punto de contacto con la tierra debe ser siempre el propósito de Dios, debe ser siempre el evangelio de Jesús, debe ser el punto de contacto con la tierra. Si queremos estar firmes, si queremos no tambalearnos, porque decíamos que no importa qué tan buena armadura tengamos arriba, ¿verdad? Qué tan bien cubiertos estemos, qué tan afilada esté la espada, si nuestros pies están descalzos, estamos expuestos. No nos podemos mover con la misma agilidad, no nos podemos mover con la misma velocidad o con la misma firmeza si estamos descalzos. El evangelio de Jesús es lo que nos da ese calzado en nuestros pies para poder estar firmes, para no estar desamparados. Decíamos que la imagen en la Biblia de unos pies descalzos es la imagen del desamparo, de no tener un respaldo, de no tener una cobertura. El evangelio de Jesús es nuestra cobertura. Es esa señal de que Dios nos amó tanto. Es esa señal, ese mensaje precioso de que sin importar qué tan imperfectos seamos nosotros, el evangelio de Jesús es la buena noticia de que no se trata de mí, se trata de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Amén. Quise hacer esta recapitulación así rápida por quienes están aquí por primera vez y también para quienes han estado, pero que ya a lo mejor de repente se nos olvida y que podamos entrar en contexto de lo que hoy vamos a hablar. Y es que la armadura que Dios nos dejó tiene diferentes partes y cada una de ellas es importante. Por eso el apóstol Pablo dice, tómenla toda. No solo una parte, no solo ciertos elementos. Si ustedes quieren resistir en el día malo, necesitan tomar toda. ¿Cuánta? Toda la armadura de Dios. Sin embargo, la parte de la cual vamos a hablar en este día tiene algunas características que la hacen muy elemental en su uso. Y esas características tenemos que recordarlas para poder ser efectivos en la batalla en la que estamos peleando. Les recuerdo una vez más, estamos en una batalla. La humanidad está bajo ataque. Hay un enemigo que no va a descansar hasta vernos destruidos. No importa quién seas, cómo te llames. No importa qué clase social ostentes o cuántos estudios tengas o dónde vivas, eso no importa. Todos tenemos un enemigo común que está tratando de destruirnos. No va a descansar, si le es posible, hasta acabar con nosotros. Estamos en una lucha, lo sepamos o no. Por eso es importante tomar en nuestra vida toda la armadura para que aun y cuando el día sea malo, nosotros podamos resistir. Ahora quiero hablar un poco acerca de este escudo del cual el apóstol Pablo toma la imagen de esta armadura, porque la armadura que el apóstol Pablo toma como referencia para hablar de esta armadura de Dios es la armadura del soldado romano. Esa es la armadura que se conocía. Esos eran los soldados del tiempo del apóstol Pablo cuando escribe esta carta. Y este escudo, no es igual que la imagen del escudo medieval que la mayoría de nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Un escudo redondo o con una formita así que se cargaba aquí en la mano y que servía para el combate cuerpo a cuerpo. El escudo del soldado romano era un poco diferente. Consistía de una placa metálica que medía 1.25 metros de alto. O sea, no era una cosita así, era bastante alto. Y de ancho medía aproximadamente 75 centímetros. Era una placa bastante grandecita, bastante considerable, que tenía una curvatura, una pequeña curvatura a lo ancho. En ocasiones estaba cubierto por un cuero grueso, con una parte de cuero muy gruesa. Y tenía en una de sus partes, en la parte de enfrente, una característica que era una forma cónica saliente en la parte central, que terminaba en una punta filosa que se llamaba umbo. Salía del centro y servía para golpear a los enemigos que se acercaban, para poder repelerlos, para poder aventarlos. Y esto les daba tiempo de poder atacar, de poder defenderse.
La finalidad de este escudo no era tanto el combate cuerpo a cuerpo, porque no era algo fácil de mover, no era algo sencillo de manipular, no era para el combate cuerpo a cuerpo. La finalidad de este escudo más bien era el de repeler los ataques aéreos, las flechas, y algunas veces esas flechas iban incendiadas, llevaban brea y las prendían en fuego y las lanzaban. Porque en el tiempo en que el ejército romano existió, el mundo a su alrededor sabía que lo peor que podían hacer era enfrentarse cuerpo a cuerpo con estos hombres. Estaban bastante bien instruidos. Eran el enemigo a vencer, eran aquel ejército. La gente sabía que si el ejército llegaba a acercarse lo suficiente, no tenían escapatoria. Y entonces una de las tácticas que podían utilizar eran los ataques a través de los arqueros, para evitar que el ejército romano se acercara, porque si llegaban al ataque cuerpo a cuerpo iban a ser derrotados seguramente. Y entonces lo que comúnmente hacían era lanzarles flechas desde lejos, ¿no? Lanzarles flechas desde lejos. Cuando tú sabes que el enemigo es bastante peligroso, lo mejor que puedes hacer es poner distancia, ¿no? Poner distancia, tirar piedras, no sé, de lejos. Por eso es que este escudo era un escudo que servía más bien para el tipo de ataque que ellos recibían. Ellos habían diseñado sus escudos para repeler el ataque que normalmente ellos recibían. ¿Y se acuerda? Hablábamos en la primera ocasión que veíamos este tema de la armadura de Dios, hablábamos que esta armadura fue diseñada de acuerdo al tipo de ataque, al tipo de ofensiva que se realizaba en contra de nosotros. Por eso este escudo era así. Era alto, era grueso, no era para moverlo mucho, sino más bien para refugiarse detrás de él. Ese es el escudo al que Pablo se refiere cuando nos habla de esta parte del escudo que hoy estamos viendo. Y la esencia ya hablando en el tema espiritual y hablando de esta armadura de Dios en nosotros, la Biblia dice que la esencia de este escudo es la fe. Está hecho a través de la fe. En el terreno de batalla espiritual, en la que todos nosotros hemos entrado, la fe es el elemento que sirve para proteger nuestra vida. Ahora, es importante que hablemos acerca de la fe en un sentido correcto, porque es una palabra tan chiquita, pero que se presta a tantas malas interpretaciones. Es un elemento aparentemente muy entendible, pero al mismo tiempo muy poco comprendido en realidad. Porque hoy en día la fe ha perdido mucho peso específico en la enseñanza, ha perdido mucho peso específico en los púlpitos cristianos y algunos han rebajado la fe al nivel de ser ese elemento que nos sirve para obtener las cosas que nosotros queremos. Muchos enseñan que la fe sirve para obtener cosas, para yo pedir algo y que el Señor me conteste siempre con un sí. Y cuando Dios dice que no, entonces es porque te falló la fe, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Alguien le han dicho eso? No, es que pediste y no recibiste porque te falló la fe. Te faltó la fe. Y parte de ese mal entendimiento de que la fe es para obtener cosas, de que la fe es ese poder, vaya, de manipulación para que Dios termine haciendo aquello que yo creo. Y esta es una forma equivocada de entender la fe. No es esa fe la que nos protege, no es esa fe de la que el apóstol Pablo está hablando. Tampoco es una fe emocional que crece y decrece según nuestro estado de ánimo, según como yo me sienta, y que lejos del concepto bíblico. Esa fe necesita recibir alguna garantía para poder mantenerse. Esa es una fe que necesita que algo esté pasando o algo esté viendo yo para que mi fe se fortalezca, ¿verdad? Depende mucho de mi estado emocional. Hay días que amanecemos con mucha fe. Hay temporadas en que nos sentimos muy bien, que sentimos que todo va caminando de acuerdo al plan y mi fe está así como que muy fuerte, muy efervescente. Hablo y digo y actúo con mucha emoción. Pero todos debemos reconocer que también tenemos temporadas bajas donde no me siento muy motivado. Amén, hermano. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿O solo soy yo el que le pasan esas cosas?
Días en que amaneces y como que empiezas a cuestionar todo. ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿Por qué esto? Debería de ser así. Días en que las cosas no marchan de acuerdo a lo que nosotros nos gustaría y como que esos días nuestra capacidad para creer mengua radicalmente. No es ese tipo de emocionalidad a la que el apóstol Pablo se refiere cuando habla del escudo de la fe, porque esa fe no protege. Imagínate, ¿de qué te sirve un escudo que solo te funciona cuando te sientes fuerte, pero cuando te sientes débil el escudo no funciona, falla? Se supone que el escudo y toda la armadura es para que podamos resistir. ¿Cuándo? Dice el apóstol. ¿Cuándo? En el día malo, cuando yo no tengo fuerzas. Y si mi fe depende de que yo me sienta bien y de que las cosas estén bien y entonces tengo fe, no es una buena armadura la que estoy usando, amén. La fe verdadera, la que forma ese escudo, sirve para los días en que yo no tengo fuerza. Este tipo de fe comercial no es efectiva cuando hablamos de la batalla en la que todos nosotros nos encontramos. Pablo dice que el resultado de usar bien nuestra armadura es que cuando haya pasado el ataque, el día malo, podamos estar firmes. Que cuando haya pasado ese momento de dificultad, yo pueda salir al otro lado con mi fe intacta. Y para eso necesitamos esa clase de fe que se sostiene a través de las circunstancias complicadas y no la fe que muchos andan vendiendo en nuestra cosmovisión actual. Una fe que solo sirve para obtener cosas, una fe que solo funciona cuando me siento bien, cuando mi ánimo está bien. Si entendemos el verdadero concepto de la fe, el que la Biblia nos enseña, el escritor de la carta a los Hebreos escribe ese pasaje, ¿verdad?, que muchos hemos escuchado, que habla acerca del concepto de la fe. Dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Esa es la fe. Es estar seguro de que lo que no ha llegado va a llegar, que lo que estamos esperando y no ha llegado aún va a llegar, no importa que las circunstancias me digan lo contrario. Es tener certeza o estar convencido de algo que no puedo ver. La fe que forma nuestro escudo es una fe que no se sostiene en emociones, porque las emociones son muy cambiantes, sino que es una plena seguridad y la confianza de que Dios va a hacer las cosas que Él prometió que haría, no las que no prometió. Amén. Que Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Es estar convencido de que algo está allí, aunque yo no lo pueda ver con estos ojos. No necesita una mayor garantía que lo que está escrito en la palabra que Dios nos dejó. La fe, esta fe, nos ayuda a estar firmes, confiando plenamente en que Dios está en control. A diferencia de lo que muchos cristianos piensan, no, y esta fe no tiene la finalidad de darnos todo lo que nuestro corazón desee. No estoy hablando de esa fe, no estoy hablando de la fe comercial que nos da, que es la tarjeta, ¿verdad?, que nos ayuda a sacarle a Dios todo lo que nuestro corazón desea, sino de estar convencidos de que Dios es soberano y que Él tiene el mejor plan para nosotros. Ahora en la semana recordaba y meditaba en ese pasaje que muchos utilizamos, ¿verdad?, y lo ponemos en un contexto de repente un poco diferente y hemos leído y escuchado ese texto que dice: porque yo sé los planes que tengo para ti y son buenos, son para darles el bien que ustedes desean. Y nos hemos apropiado de esa palabra, decimos: sí, porque Dios sabe los planes que tiene para mí, y se escucha muy bonito que los planes de Dios son buenos. Pero si tú lees el contexto, en el momento en que Dios dio esa palabra, el pueblo se encontraba en una de las peores situaciones y estaban tratando de salir. Se encontraban en medio del cautiverio. Los habían sacado de su tierra como esclavos, se los habían llevado a una tierra y ellos estaban tristes.
Habían colgado las arpas, ya no cantaban, ya no glorificaban a Dios porque estaban en el exilio, habían sido sacados de su tierra y ellos estaban tratando de regresar, estaban luchando, estaban esperando. Y el Señor les manda a decir, vayan haciendo casa, hagan casa aquí porque aquí se van a quedar. Pero Señor, tú nos prometiste la tierra de Canaán como herencia perpetua, sí. Pero también les dije que si no hacían las cosas bien, yo los iba a sacar de allí. Y ahora están aquí y los tengo con una razón. Pero Señor, ¿por qué? Y empiezan a reclamar y a preguntar y a cuestionar. Y el Señor les dice, tranquilos. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Esta situación difícil, este no que yo les estoy diciendo, porque ellos le decían, Señor, nos vas a sacar de aquí. ¿Cuándo nos vas a llevar de regreso a nuestra tierra? ¿Cuándo nos vas a llevar de regreso a Jerusalén? El Señor dijo, no los voy a llevar. Muchos de ustedes no van a volver a ver la tierra de Israel. Aquí se van a morir. Así es que hagan casa, siembren, planten, hagan su vida aquí, porque yo los voy a dejar aquí. Y el Señor les dijo que no. Y es ahí donde el Señor les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes y son buenos. No son los que ustedes quieren, pero sí son buenos. Son para darles el fin que ustedes esperan. Momentáneamente les voy a decir que no, pero la razón es correcta, es buena, les va a bendecir. Pero el día de hoy mi respuesta es no. No. Y en esos momentos es cuando realmente la fe verdadera se activa. Porque escúchame, hermano, escúchame bien. Y si puedo lograr que te acuerdes de algo después de todo este sermón, y solo puedes acordarte de una cosa, trata de acordarte de esto. La fe no es para que Dios te diga que sí. La verdadera fe funciona cuando Dios te dice que no. Y aún así sigues creyendo. Y aún así sigues confiando. Dentro de este tiempo que les hablaba del exilio de Babilonia, la Biblia nos presenta la historia de 3 hombres que nos muestran la imagen de este tipo de fe que constituye el escudo que nos defiende, el escudo que nos mantiene a salvo. Esta fe se ve reflejada en 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos vivían en el exilio, ellos estaban allá. En ese tiempo el emperador había mandado erigir una gran estatua, dice, y había dado una orden que cuando sonara la música a cierto momento todos tenían que inclinarse y adorar aquella imagen. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, dijeron, eso no es correcto. Lo que nosotros hemos entendido es que no tenemos que postrarnos ante nadie más que delante de Jehová, el Dios del cielo y de la tierra. Se mantuvieron firmes. Y no era sencillo, no era como que si no, pues hay el que quiera o hay si gustan. No, el rey dijo, todos tienen que inclinarse y el que no lo haga va a ser lanzado en un horno de fuego ardiente. Y estos 3 hombres dijeron, pues si nos va la vida en esto, que nos vaya. Suena la música, todo mundo, se ve el mar de gente, yo me lo imagino, un mar de gente inclinada, todos hincados. Pero allá en el medio se ve la figura solitaria de 3 hombres puestos de pie. Van y se acercan y tal vez las personas que estaban alrededor, hínquense, ya sonó la música. Y dijeron, no nos vamos a inclinar. El rey los ve, los manda a llamar y les dice, ¿por qué ustedes no se inclinan ante esa imagen? ¿Que no me respetan? No, Señor, lo respetamos, reconocemos que usted es el que gobierna en este lugar, pero también reconocemos que sobre usted hay otro rey que gobierna sobre todas las cosas y a él le debemos nuestra confianza y nuestra fe. No nos vamos a inclinar. Y el rey les dice que no están conscientes de lo que puede pasar con ustedes, que no están conscientes de que si no se inclinan hay una ley que dice que tengo que echarlos en un horno de fuego y van a morir allí quemados. Y la Biblia nos dice, allí en el capítulo 3 del libro de Daniel, versículos 16 al 18, nos muestra la respuesta categórica de estos hombres. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor,
no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. ¿Te das cuenta? Estamos convencidos de que Él puede hacerlo. Nos puede librar de ese horno y nos puede librar de su mano, pero puede que no lo haga. Pero aun si no lo hace, nosotros seguiremos confiando en Él. Conocemos el final de la historia, ¿verdad? El escudo de la fe funcionó bastante bien, demostró ser a prueba de fuego. Porque en medio del mismo horno, Dios mismo mostró que estaba con ellos. Pero ellos no fueron allí diciendo no, ¿verdad? Nosotros vamos a creer en Dios y Él nos va a librar del horno. No, digo, creemos que puede hacerlo, pero sabemos que puede no hacer. Pero aún así, nosotros seguimos creyendo en Él. Note usted muy bien que la fe de ellos no decía que Dios los salvaría, sino que definitivamente tenía el poder para hacerlo. Y que en su soberanía podía decidir no hacerlo, y aún así ellos confiaban en la voluntad de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿en dónde está fundada tu fe? ¿En dónde está fundada? ¿En la soberanía de Dios? ¿En la voluntad perfecta de Dios? ¿O en los deseos de tu corazón? ¿Tú crees que Dios es soberano y que lo que hace es perfecto? ¿O crees que lo que tú quieres está bien y Dios te lo puede conceder? Esa es una gran diferencia. El escudo que nos protege es aquel que está puesto en la perfecta voluntad de Dios, aunque no sea lo que a mí me guste en ese momento. El escudo, hermano, no es un adorno del soldado que le ayuda a obtener cosas. No, el escudo del soldado no era un adorno que llevaban para que se viera muy padre y que las muchachas voltearan a verlo, ¿verdad? Dijeran, qué guapo soldado, qué bien se ve con ese escudo. No, era un elemento que podía salvarles la vida. Estaba diseñado para los momentos difíciles, y aun si su vida estaba en riesgo, ahí era donde el escudo tenía su mayor utilidad. Ahora, hay una gran diferencia entre este escudo y las otras partes de la armadura que hemos venido hablando hasta ahora. Y es que este escudo, más que ser una prenda, era una herramienta que tenías que levantar. Si recordamos las características de este escudo de la que les hablé hace un momento, podemos pensar que no era una cosita ligera, ¿verdad? No era un accesorio fácil de llevar. Y si tú pensaste cuando escuchaste las dimensiones y el material del que estaba hecho, dijiste, pues debió haber pesado mucho, pues déjame decirte que estás en lo correcto. Era pesado, no era fácil de cargar. Y de igual manera, mis hermanos, mis amigos, la fe que nos sirve en la batalla que estamos luchando, en la batalla espiritual, no es una fe ligera. No es una fe fácil de cargar, es una fe que tiene un gran peso y requiere de esfuerzo mantenerla, requiere de ejercicio poder sostener esta fe. No se puede sostener por sí sola. Yo tengo que estar ejercitado para poder sostener este escudo. Sobre todo cuando nos movemos en un mundo que cada vez tiene menos fe. En un mundo que cada vez cree menos, necesitamos ejercitarnos para que nuestra fe se mantenga firme. Mantener nuestra fe, mantenerla viva, requiere de esfuerzo y de mucha intencionalidad. Ya que a diferencia de las otras partes, como te decía ahorita, lo que hemos estado viendo hasta ahora, que solo se ponen y se sujetan a nosotros, ¿verdad? Las pones sobre ti, las amarras y se quedan sujetas. El escudo es algo que tenemos que cargar, tenemos que levantarlo intencionalmente. No podemos descuidarlo porque si lo descuidas se comienza a bajar.
Y cuando el escudo comienza a bajar, quedamos descubiertos. Nuestra fe debe fortalecerse cada día si queremos que se mantenga levantada nuestra defensa. No es algo, mis hermanos, que adquirimos un día y ya se queda para siempre. O que basta solo con decir yo creo o yo declaro para ser un hombre o una mujer de fe. Santiago nos dice que la fe en la que se forma este escudo consiste en cosas que no son solamente de nombre, consiste en acciones. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? ¿Acaso esa fe sirve como escudo? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. No es de nombre solamente. La fe que nos salva es una fe que debe de ir al terreno de los hechos. Escúcheme, la fe no son acciones, pero las acciones definitivamente demuestran nuestra fe. La manera de mantener levantado nuestro escudo es dejando que la fe que decimos trascienda al terreno de las acciones, a nuestra vida cotidiana, es decir, una fe viva, una fe en la cual nosotros nos movemos. El profeta Habacuc dijo que el justo vivirá por la fe. No solo dice que hablará por fe, no solo dice que pensará en la fe, sino que todo lo que hace en su vida lo hace en fe. No es algo tan místico como muchos quieren hacerlo ver, para relegar la fe a un terreno secundario que no nos hace responsables. No, hermano, el escudo hay que levantarlo. Tenemos que vivir nuestra fe. Lo he dicho en algunas ocasiones a lo largo de esta serie. El apóstol Pablo dijo: todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe. Lo que vivo en la carne, no en el espíritu, no en la mente, en la carne. Habla de nuestras acciones. Esa es la única forma de que nuestro escudo nos salve en la batalla, hermano. Un escudo guardado, un escudo que está por ahí recargado en un lugar en desuso, o que está abajo, que está ahí en tu mano, pero lo tienes abajo porque no has ejercitado tu fe, no puede salvarte. Te deja desprotegido en la batalla. Porque como les decía hace un momento, este escudo tiene una finalidad muy peculiar. Estaba diseñado para un tipo de ataque muy específico. Por eso el apóstol Pablo dice: para que puedan apagar los dardos incendiarios del maligno. Pablo se toma la molestia de recalcar la utilidad principal de este escudo, y creo que fue por una buena razón. Cuando él dice para que apaguen los dardos encendidos del maligno, está hablando de un tipo de ataque muy particular. La utilidad principal del escudo del soldado romano era protegerse en los ataques aéreos. Y la Biblia nos dice en este mismo pasaje donde habla de la armadura, nos dice que nuestra lucha no es en el terreno físico, sino en los aires, dice. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes. El ataque es aéreo, el ataque es en un mundo espiritual, el ataque no es físico, no es material, son dardos que llegan a nuestra vida, son flechas que se lanzan y muchas veces incendiadas. Pablo menciona que nuestra batalla es en los aires, en las regiones celestes, y esto nos revela también el cómo nuestro enemigo nos ataca a nosotros. Por lo general lo hace a través de flechas incendiarias, dardos sutiles, que si bien no nos matan de inmediato, comienzan a mermar nuestra vida espiritual poco a poco. Dardos, pensamientos, ideas, dardos de lujuria, dardos de amargura, dardos de orgullo, entre muchos otros. Pero creo que uno muy peligroso
es el dardo de la duda. Porque poco a poco nos aleja de la confianza en Dios. Nos lleva a poner nuestra confianza en nosotros mismos, a empezar a ver las circunstancias como imposibles de resistir y nos hace quitar nuestra mirada de Dios. Pone ideas. Va sembrando en nuestro corazón semillas de duda, de incredulidad, y empezamos a cuestionar de una manera enferma, de una manera negativa. Cuestionamos a Dios, dejamos de poner nuestra mirada en Él, nos hace pensar que lo que Dios prometió no es real y que vivir los principios de Dios no va a tener ninguna consecuencia positiva en nuestra vida, y su finalidad no es matarnos inmediatamente, sino irnos mermando poco a poco. Que dejemos de ver a Dios, que quitemos nuestra mirada de Él y empecemos a ver a nuestro alrededor. La Biblia nos narra la historia del apóstol Pedro en una ocasión en que iban en la barca y se desata una gran tempestad. Y en medio de esa tempestad, los discípulos que iban en la barca empezaron a ver una figura de un hombre que venía caminando sobre el agua y se asustan mucho. Y el Señor les dice: no tengan miedo, soy yo, soy Jesús. Y entonces Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Y le dice: ven, Pedro, ven. Y entonces Pedro pone sus pies sobre el agua y comienza a caminar, y puso su mirada, iba mirando al Señor, iba directamente hacia Él. Pero en un momento el viento a su alrededor, las olas que rompían ahí cerca de Él, hicieron que quitara la mirada y empezó a voltear hacia otra parte. Empezó a ver el mar oscuro, violento, empezó a ver a su alrededor las cosas, tuvo miedo, empezó a dudar y empezó a hundirse. El Señor llega, lo rescata y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué volteaste hacia los lados? Ibas bien. El problema fue que empezó a dudar, quitó la mirada del maestro y comenzó a hundirse. Muchos confunden hoy la falta de fe y le han puesto otro nombre para justificarse. Dicen: es que yo soy realista. Es que yo veo la realidad de las cosas. Sí, eso de la Biblia se mira muy bonito. Eso que hablan los domingos ahí o lo que platican los hermanos se escucha muy bien, pero no es real. Yo soy realista. Pero sabes, no es otra cosa más que una máscara para ocultar tu falta de fe. Realista, pone tu mirada en las circunstancias. Ser realista es confiar en aquellas cosas que puedes interpretar con tus ojos y no con tu corazón. Y el enemigo pone sus dardos encendidos, empiezas a dudar de todo y esa falta de fe empieza a debilitar tu escudo. Ya no son los mismos. Le echan la culpa a las circunstancias difíciles, a lo que ellos no están de acuerdo, para justificarse, y poco a poco se van alejando de Dios para terminar en una posición muy peligrosa. Por lo sutil que resulta, viviendo en pecado, pero llamándose a sí mismos cristianos, hijos de Dios, pero viviendo en pecado porque han empezado a cuestionar la fidelidad de Dios. Son dardos sutiles, pero que nos van matando poco a poco. Sin embargo, el justo pone su mirada en Dios, y aun y cuando las cosas no sean del todo de su agrado, se esfuerza porque sabe que Dios está en control. Y le deja al Señor el resultado de sus batallas. No mira las circunstancias, mantiene su mirada fija en Dios y en sus promesas y actúa de acuerdo a ello. Se escucha muy bien, ¿verdad? El problema es hacerlo. Difícil cosa, difícil de hacer, pero no imposible. Cuando logramos poner nuestra mirada en el Señor y poner nuestra confianza en Él, aunque las cosas a nuestro alrededor no estén saliendo a pedir de boca, eso evita en gran medida el desgaste, el cansancio, hermano. Cuando yo confío en Dios y empiezo a creer que lo que Él prometió es verdad, aunque no lo pueda ver, yo puedo descansar en que van a terminar bien las cosas. Ahora mismo no se ven bien, ahora mismo pudieras cuestionarlo todo, pero has decidido creer porque sabes que en algún momento Dios cumplirá su propósito si te mantienes firme. Le decía al principio que el escudo le daba una protección total al soldado. Era su primer línea de defensa. Esa forma curva que tiene el escudo a lo ancho hacía que el ataque se deslizara y que el soldado no recibiera toda la fuerza del golpe.
que si alguien tiraba con la espada, no llegaba el golpe con toda la fuerza porque la forma curva hacía que se deslizara. Y entonces podía mantenerse más firme. No había desgaste, no había tanto cansancio, porque no recibían toda la fuerza de los golpes. Además, el humbo del que te hablaba, esta figura cónica en el centro que terminaba en una punta, hacía retroceder al menos momentáneamente a su enemigo. Lo mantenía a raya, lo mantenía a una buena distancia, lo cual le daba tiempo al soldado para recomponerse después de un ataque. Sabes, muchas veces vemos personas que están muy desgastadas. Nosotros mismos nos sentimos desgastados en algún momento. Si bien no muertos y presentando todavía pelea, pero a veces nos encontramos muy aminorados. Y es en esos momentos cuando tenemos que recordar que tenemos que levantar el escudo de la fe. Si estoy desgastado, si me encuentro cansado, es cuando tengo que recordar que Dios está en control y que Él ha prometido que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman. Porque entonces hace que el golpe no entre con toda su fuerza, hace que el golpe no termine por desgastarte, sino que desvía, quita la fuerza de los golpes. Cuando nuestro escudo de la fe está levantado, evita que recibamos ese golpe del enemigo, evitamos el desgaste, evitamos el cansancio espiritual, porque la fe se convierte en nuestra primera línea de defensa. Dice la palabra, ¿cuál es la victoria? ¿Cuál es nuestra victoria? La que ha vencido al mundo. Dice, nuestra fe. Nuestra fe es la que ha vencido al mundo, porque es nuestra primera línea de defensa. Además, la fe nos permite repeler a nuestro enemigo. Es ese humbo, es ese pico que mantiene a nuestro enemigo a raya. Podemos resistirlo, podemos empujarlo y podemos hacer que retroceda. Santiago, el apóstol, dice, resistan al diablo en la fe y él, ¿qué dice? Huirá de vosotros. Cuando yo uso la fe como primera línea de defensa y entonces empujo al enemigo con nuestra fe, él viene a tratar de poner duda en tu vida, pero entonces tú usas el escudo y lo empujas y le dices, hazte para atrás, yo tengo una promesa. Tal vez no se vea muy cercana, tal vez las circunstancias me digan otra cosa, pero yo he decidido creer que mi Dios es fiel. Trata de hacerte caer en pecado, trae la tentación a tu vida y te dice, ándale, ¿qué tanto es tantito? Necesitas vivir la vida, ¿qué tanto es tantito? Mira, te hace falta un poco de disfrute, un poco de placer, y entonces tú usas el escudo y lo repeles. No, todo mi deleite está en mi Señor y Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. Resistan al diablo en la fe y Él huirá de vosotros. Mis hermanos, es tiempo de levantar el escudo de la fe, recuperar las promesas de Dios, confiar en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No para nosotros siempre, para Él. Es buena siempre, para su propósito. Es agradable para Dios, porque cada vez que yo estoy pasando por un momento de ataque, levanto mi escudo, entonces adoro a Dios con todas mis fuerzas. Y es cuando más vale, hermano. Cuando estás en batalla, cuando estás siendo atacado, pero tú levantas tu escudo de la fe y adoras a Dios y sirves al Señor con todo el corazón a pesar de que no te vaya bien, hermano. Esa adoración es el olor más fragante que sube a la presencia de Dios. Es tiempo de levantar el escudo, de confiar en la voluntad de Dios, de ir a su palabra, de entender lo que Dios nos ha concedido, pero también es tiempo de cumplir esa palabra en nuestra vida, de llevar nuestra fe al terreno de las acciones, hermano. No importa cuántas veces digas yo creo, no importa cuántas veces repitas yo creo en Dios, mientras no lleves esa fe al terreno de lo cotidiano, tu escudo se mantendrá bajo y estarás siempre a merced de tu enemigo. Fortalezcámonos unos a otros en la fe. Hermano, es importante. Alrededor de ti puede haber personas que su escudo está caído. Puede haber personas que su escudo se está tambaleando y está a merced del enemigo.
Dios hizo la iglesia para que cada uno de nosotros fortalezcamos la fe de nuestro hermano. Una de las estrategias de batalla más efectivo del ejército romano era conocido como la falange romana. Y la falange romana no es otra cosa más que la acción de trabar los escudos entre unos y otros. Y cuando ellos trababan los escudos, la fuerza de resistencia se multiplicaba exponencialmente. Ya no era un solo hombre deteniendo un gran escudo, eran varios hombres trabando sus escudos unos con otros, y se volvía una fortaleza prácticamente impenetrable. Dios hizo la iglesia. Dios nos puso juntos, hermano, para que trabemos nuestros escudos, para que si tu hermano está flaqueando en su fe, tú le fortalezcas. Para que si tu hermano está dudando, tú le ayudes a disipar esa duda, para que levantes junto el escudo de la fe, y que no importa que tan fuerte sea el embate del enemigo, nuestra falange, nuestra unión de escudos de la fe, unos detrás de los otros, uno junto al otro, se vuelvan una fortaleza que nuestro enemigo jamás podrá penetrar. Esa es la razón de estar juntos. Empecemos a repeler al enemigo en fe y ganemos cada batalla en el nombre del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a levantar su escudo? A sostener el escudo de la fe. Y si hoy tú sientes que tu escudo está medio bajo, es un buen momento para venir y decirle: Señor, ayuda a mi poca fe. Mi fe se ha menguado. He empezado a cuestionar cosas, no de los hombres, sino ya de ti. He empezado a cuestionar muchas cosas. Mi vida no refleja mi convicción que yo tengo en ti. Señor, ayúdame. La fe es un regalo que viene de parte de Dios. Es algo que Dios pone en tu vida para que tú puedas mantenerte firme aún en los días más difíciles. Te invito a que te pongas de pie, mi hermano. Y si alguien quiere venir aquí al altar, puede hacerlo y decirle: Señor, ayúdame a levantar mi escudo. Ayúdame a trabar mi escudo con el de mis hermanos. Que podamos crear una falange de escudos impenetrable. Que nuestra fe se mantenga viva en la comunión unos con otros, en lo que hablamos, en lo que conversamos unos con otros. Ayúdanos a hacer esa fuerza unida de fe. Querido amigo que hoy estás aquí, yo quiero darte un mensaje muy importante. Lo único que puede hacer que tu vida se vuelva fuerte, lo único que puede hacer que la batalla que tienes en tu mente se apacigüe, que puedas ganar esa batalla de ideas que hay en tu mente, es poner tu fe en el Señor. Es que creas en Jesús, que le digas: Señor, que esa fe venga a mi vida y se convierta en un escudo que me cubra, que me guarde. Pon tu fe en Jesús y verás como la batalla comienza a cambiar de rumbo drásticamente. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro protector.